Profe, ¿cómo está? Ujú. Sí, ¿Está profe, mejor? ¿cómo estás? Bueno, hoy no me sentí muy bien todo el día, me levanté hace un ratito recién de la cama, pero bueno, no quería dejarlo así en las clases porque bueno, ya es bastante largo este tema y no quería dejarlos solos, por eso bueno, preferí juntarlos todos en un solo Zoom y no dejarlos sin la clase. Muchas Así que gracias. bueno, les pido disculpas, por Gracias, favor, gracias. por la gente que tuvo clase hoy, tenía conmigo más temprano, pero No, profe, no no pasa nada. podía hacer otra cosa. ¿Mm? Bueno, vamos a comenzar con las vísceras abdominales. En la clase del miércoles, esperen que tengo chiquicientos pedidos de grabaciones. Ahí está. Muy bien. Bueno, así después para el final tienen para seguir repasando con las clases grabadas. Bueno, entonces les decía, el miércoles vimos lo que era abdomen, la división externa, la división interna. No se olviden, como les dije, de repasar bien conducto inguinal, tema muy importante que no hay prácticamente nada para marcar en el preparado, pero es un tema que se pregunta mucho en los orales, ¿sí? Tanto para plan, no tanto para final. No se olviden que hay muchos cirujanos en la cátedra y es un tema que le encanta, así que no dejen de saberlo. Bueno, vamos a ir al tema de hoy. Tengo que ver, porque aquí está en dos partes. Muy bien. Bueno, entonces, como dice el cartelito, vamos a ver la primera parte de las vísceras abdominales. Vamos a empezar con el hígado, la glándula más grande que tenemos en el cuerpo humano. Muy bien. Conceptos grandes, Conceptos grandes del hígado, lo que decíamos recién, la glándula más grande. Tiene ese color rojo vinoso, igual vieron el hígado de vaca que vemos en la carnicería, es exactamente el mismo color. De los órganos internos, es el más pesado del cuerpo humano, pesa 1,5 kilos, pero tengan presente que el órgano más pesado del cuerpo humano es la piel. Siempre tenemos que tener en claro dónde ubicamos internamente, externamente, víscera por víscera. Entonces, región supramesocolónica. Como saben, significa que está por encima del mesocolon transverso, supramesocolónica. Si tomamos la división externa del abdomen, los 9 cuadrantes, recuerden, va a estar en hipocondrio derecho, el lóbulo derecho principalmente, y en epigastrio, el lóbulo izquierdo. Siempre hagan como ese juego con todas las vísceras. ¿Cuál es la ubicación? Y con respecto al peritoneo, el hígado está completamente envuelto en peritoneo, por lo que es intraperitoneal. ¿Sí? Lo que decíamos recién. Bueno, va a presentar dos caras. En algún texto pueden encontrar que figuran tres caras. Vieron como siempre la apreciación de distintos anatomistas. Pero vamos a estudiarlo nosotros como que tiene dos caras. 3 surcos y 4 lóbulos. Las caras vamos a tener una cara que está en relación con el diafragma y otra cara que va a estar en relación con las vísceras. Entonces, vamos a tener la cara diafragmática, va a ser la anterosuperior, porque está cubierto parte por delante por el diafragma y obviamente todo el sector superior. Y el sector posterior inferior, la cara posterior inferior, va a ser la cara visceral. Vamos a tener 3 surcos que son los que nos van a dividir los lóbulos. 2 longitudinales, uno transverso,
y los 4 lóbulos. El más grande de todos, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, que tiene un tamaño intermedio, y 2 lóbulos pequeñitos que solo se van a ver en la cara visceral, en la cara posterior inferior, que es el lóbulo cuadrado y el caudado, antiguamente conocido como lóbulo de Spiegel, ¿eh? Nombre que, bueno, para anatomía cayó ya mucho en desuso. Vamos a hablar siempre de cuadrado y caudado. Muy bien, ahí podemos ver, ¿ven? Esta es la cara anterosuperior, la cara diafragmática. Entonces, en esta vista podemos ver el lóbulo derecho, como dijimos, obviamente está a la derecha y es el de mayor tamaño, y el lóbulo izquierdo a la izquierda y de un tamaño más pequeño. El hígado, dijimos, es un órgano muy pesado, necesita de varios medios de fijación. Dentro de esos medios de fijación va a tener diferentes ligamentos. Vamos a tener este ligamento que vemos acá, que es el ligamento falciforme, que es el que justamente me está separando el lóbulo derecho del lóbulo izquierdo. Este es el ligamento falciforme. Este ligamento, si prestan atención a la imagen, fíjense que vemos como 2 hojas. Son 2 hojitas de peritoneo. Y entre esas 2 hojas de peritoneo vamos a tener un segundo ligamento, este que ya vemos acá, que es el ligamento redondo del hígado, que es lo que era en la vida fetal la vena umbilical. La vena umbilical se cierra y queda este vestigio, que es el ligamento redondo del hígado, ¿sí? Eso me va a separar, es lo que me separa, entonces me preguntan, ¿y cómo es la división? ¿Qué me separa el lóbulo derecho del izquierdo? Bueno, la respuesta es esta, el ligamento falciforme. Son 2 hojitas de peritoneo. Acá tenemos la cara posterior inferior. Vamos, fíjense que hay algunas improntas que van a dejar justamente las vísceras que están por detrás, que rodean al hígado. Acá tenemos la vena cava inferior que pasa por detrás del hígado y cumple un papel muy importante, no solo como obviamente como su función de vena, que ya sabemos, sino como medio de fijación. Es el medio de fijación más importante que tiene el hígado. La vena cava inferior va a transcurrir por detrás, como vamos a ver después en otra imagen. Acá vemos la vesícula biliar, que es un reservorio de bilis. Por favor, ahí no se fabrica la bilis, ese es un error frecuente que cometen. Ahí se almacena la bilis. La bilis la fabrica el hígado. Y ahí estamos viendo que ahora vamos a ver en un ratito con detalle el pedículo hepático. ¿Se acuerdan? Ese conjunto de elementos que entran y o salen de un órgano. Conocíamos el pedículo pulmonar. Bueno, hoy vamos a conocer cómo está formado este pedículo hepático. Y recordamos que el lugar por donde pasaban esos elementos, ¿cómo lo llamaba? Ilio. El ilio, exactamente. ¿Sí? El ilio es el lugar por donde van a pasar los elementos que forman el pedículo hepático. De este lado, vamos a ver otra vez que hay una serie de ligamentos, y con esto vamos a poder dividir los 4 lóbulos del hígado. Los 4 lóbulos tengan presente que solo los puedo ver en esta cara, la cara visceral. En la cara diafragmática, como vimos antes, solo el derecho y el izquierdo. Ahí trazamos los 3 surcos. Esto es una vista desde atrás, o sea que este va a ser el surco longitudinal derecho. ¿Quién lo da, este surco? Bueno, para eso tomo en cuenta la cava inferior y la vesícula. Este es el surco longitudinal derecho. Está pasando a nivel de la cava inferior y vesícula. De este lado, surco longitudinal izquierdo, vamos a tener el ligamento redondo que mencionamos antes, lo que es la vena umbilical obliterada, y otro pequeño ligamentito que hay ahí, que es el ligamento venoso o conducto venoso. No demasiado trascendente, pero bueno, nos interesa para poder marcar el otro surco. Y el surco transversal, ven que forma como una especie de letra H. El surco transversal lo forma el ilio hepático que hablábamos recién. Entonces, por fuera del surco longitudinal derecho,
el lóbulo derecho. Por fuera del surco longitudinal izquierdo, el lóbulo izquierdo. Y lo que me quedaría propiamente dentro de esos surcos, dentro de esta letra H, tengo los otros dos pequeños lóbulos. Este que está al lado de la vena cava, ese es el caudado. ¿No? Ese es el caudado. Y este que está al lado de la vesícula biliar, ese es el cuadrado, que tiene una formita más cuadrada. Pero acuérdense, el caudado en relación con la vesícula biliar. El cuadrado, perdón, lo dije al revés. El caudado en relación con la vena cava. Y el cuadrado en relación con la vesícula. ¿Estamos? Vamos a ver entonces ahora cuáles son la impronta, con qué víscera se va a relacionar. Bueno, fíjense, el lóbulo derecho, hasta se ve perfecta la formita, ¿ven? ¿Qué dice acá? Impresión renal. La impronta, la marca que deja, obviamente, en este caso, el riñón derecho. Va a estar también la glándula suprarrenal derecha. Vamos a tener parte del duodeno, una pequeña parte del duodeno, nos deja esta impresión duodenal. Y acá fíjense que dice impresión cólica. Bueno, eso se refiere a el llamado ángulo hepático o flexura cólica derecha. Es la unión de colon ascendente y colon transverso. Entonces, para recordar, en relación con el lóbulo derecho, el riñón derecho y la suprarrenal derecha, parte de lo que es duodeno y colon, pero del colon solamente el ángulo hepático o la flexura cólica derecha, el nombre el que ustedes prefieran. Con respecto al lóbulo izquierdo, tenemos la impresión gástrica, la relación que tiene con el estómago. Y ahí tenemos entonces, marcaditos en colores, los 4 lóbulos que solo vemos en la cara visceral, la cara posterior inferior. ¿Sí? Muy bien. Relaciones entonces. Relaciones entonces. Fíjense que levantamos, ahí levantamos el hígado hacia atrás y ahí podemos volver a ver. Fíjense, ahí estamos viendo, ¿ven? El riñón derecho. Ahí vemos riñón derecho, ahí estamos viendo parte del duodeno, puntualmente es parte de la segunda porción. Ahí podemos ver. Y ahí está el ángulo hepático o flexura cólica derecha. De este lado, detrás del lóbulo izquierdo, estómago. ¿Sí? Y marcamos, ahí está, así queda marcadito. Ahí está. Bueno, que ahí lo mismo, como si lo viéramos por transparencia y volvemos a ver, ¿ven? La relación que tiene, como vemos acá con el duodeno, otra vez la flexura cólica, acá vemos parte de atrás del estómago. Hay que hacer como ese mapita mental en relación con las vísceras del abdomen, entonces a ver con qué se relaciona, qué estaría por atrás. Acá podemos ver imagen cadavérica, como dijimos, cara diafragmática, solamente lóbulo derecho e izquierdo, cara visceral, los 4 lóbulos. Ahí los coloreamos. Y los 2 pequeños lóbulos, fíjense, exclusivamente en la cara visceral, en la cara visceral. Otra vez acá vemos, ¿ven? El cuadrado en relación con la vesícula, el caudado en relación con la cava inferior. Muy bien, ¿qué mantiene en posición al hígado? Vena cava inferior. Está todo por atrás. Si recuerdan en uno de los frascos que veíamos en el corte, ese corte coronal, en uno se veía perfecto, todo por atrás del hígado, y después, bueno, seguía su camino hacia el corazón, la cava inferior.
El epiplón menor, ¿qué era un epiplón? Aumento, como les guste más. Una membrana Un que órgano liga con un órgano con otro órgano. Perfecto, ¿es una dependencia de qué? Del peritoneo. peritoneo. Muy bien, es una dependencia del peritoneo, un repliegue de peritoneo que conecta justamente un órgano con otro órgano. El epiplón menor va de la curvatura menor del estómago al hígado. Perfecto. Y después tenemos el ligamento falciforme, que habíamos visto recién, que mencionamos, y después tenemos el ligamento coronario y los ligamentos triangulares que unen el hígado al diafragma. Acá vemos, ¿ven? Ven la cava inferior, todo por atrás, miren. Todo por detrás del hígado, la cava inferior. ¿Sí? Ya vamos a hablar después cuando viene el retroperitoneo, ahí vamos a hablar de bien desde dónde viene la cava, pero no se olviden, les preguntan, medio de fijación del hígado, es lo primero que tienen que nombrar. 96 personas. ¿Cuánto? Bueno, 96. vamos a silenciar esta chica. Ahí está. ¿Sí? Cava inferior, no se olviden. Ahí vemos, pintadito en verde, el epiplón menor, ¿ven? Curvatura menor del estómago al hígado, puntualmente sería borde inferior del hígado. Eso es un detalle. Con respecto a los ligamentos, como hablamos, el ligamento, todos estos ligamentos unen el hígado al diafragma. El falciforme también, ¿eh? El falciforme también. El coronario está todo aquí, ¿ven? En este sector superior del hígado, todo eso que ven ahí. Ven que si yo no levanto el diafragma, ven que ahí está ahí como, hay dos pincitas que lo están llevando hacia arriba. Si yo no levantara el diafragma, ni lo puedo ver ese ligamento. Ahí está, ese es el ligamento coronario. Y en los extremos de ese ligamento, formando parte del ligamento coronario, están esos dos pequeños ligamentitos triangulares, que son los que agarrarían el hígado del diafragma, pero puntualmente en su extremo, derecho e izquierdo. Los ligamentos triangulares son dependencias del coronario. Ahí, como habíamos visto, entonces, este es siempre el que va más fácil para ver. El ligamento falciforme y esto que vemos ahí que está colgando, ahí el ligamento redondo. Bueno, pedículos. Bárbaro. Y acá pasa lo mismo que lo que pasaba con cuando vimos lo de pulmón, ¿sí? Que había dos pedículos. Bueno, acá también hay dos pedículos, pero el que nos importa siempre va a ser uno. Hay un pedículo superior que lo forman las venas hepáticas y nadie se acuerda que existe este pedículo. Igual lo mismo que pasaba cuando veíamos pulmón, ¿no? Que había un pedículo funcional, un pedículo nutricio. Bueno, acá tenemos un pedículo superior, pero el que nos importa es el pedículo inferior. Si yo hablo pedículo hepático y no aclaro nada, siempre estoy hablando del pedículo inferior. Y los tres elementos que nos interesan son los tres que yo puse acá en colores. La arteria hepática propia, tengo que hacer esa aclaración de propia porque hay otra arteria hepática, entonces hepática propia. El conducto hepático, que forma parte de las vías biliares, por eso lo puse en color verde. Conducto hepático forma parte de las vías biliares. La super archi famosa vena porta, que les voy a hablar la semana que viene, como les dije, el viernes de la semana que viene vamos a ver la clase de vascularización e inervación de abdomen, y ahí les voy a hablar bien en detalle qué función cumple la vena porta, es muy importante. Esa es la tríada del pedículo hepático. La arteria hepática propia, el conducto hepático y la vena porta. La vena porta es el elemento más posterior. Hay nervios, hay vasos linfáticos, pero eso no voy a ver nada. La tríada del pedículo hepático son estos tres elementos. No se lo olviden porque es algo elemental, una pregunta para un 4. Muy bien. Ahí tenemos, entonces, esta es la arteria hepática propia, que va a venir de esta arteria que ven acá, que la puedo llamar hepática secas o hepática común. Entonces, no se olviden siempre de hacer la declaración. Arteria hepática propia, es esta arteria. El conducto hepático, ahora en breve vamos a hablar de las vías biliares, este que es el conducto hepático, y por detrás de estos dos elementos, esto que vemos de este color celeste más clarito, esa es la vena porta.
Eso veremos en clases y en algún hígado deberíamos tratar de verlo, vamos a ver. Pero si no, tengo que saberlo en forma teórica. Arteria hepática propia, el conducto hepático y por detrás de ellos dos la vena porta. Ahí los volvemos a ver. Imagen cadavérica. Ahí nos ubicamos, ahí estamos viendo hígado, bárbaro. Justamente este elemento que vemos acá, metálico, está pasando por detrás del pedículo hepático. Entonces, tenemos esto que estamos viendo acá, Bien, la arteria hepática propia. Ven que viene de esta, que es la hepática a secas o hepática común. Esto que vemos acá, el conducto hepático, vías biliares. Y lo que vemos por detrás, la vena porta. ¿Sí? Bien sabido. Aparte son 3 palabritas las que hay que saber. Muy bien. Al igual que el pulmón, el hígado tiene segmentos. Existe la segmentación hepática. La definición que habíamos visto para pulmón nos sirve exactamente la misma acá. ¿Qué habíamos dicho? Que era una porción de parénquima que tenía independencia funcional y nutricia. Acá es exactamente lo mismo. Tiene 8 segmentos que tienen número, no tienen nombre como era en pulmón. Hay 8 segmentos que generalmente los ponemos en números romanos. Y es importante, hay un cáncer de hígado, bueno, yo puedo resecar 2, 3, 4 segmentos que el resto del hígado va a seguir funcionando normalmente. O sea, la idea de esa segmentación es lo mismo que mencionamos para pulmón. ¿Y por qué son 8 y no 14 segmentos? Bueno, esa división la hace fundamentalmente la vena porta. La vena porta, una vez que ingresa en el hígado, empieza a ramificarse y cada una de esas ramitas de la vena porta va a estar acompañada por una ramita arterial y un pequeño conducto biliar. Eso es lo que tiene cada uno de los segmentos hepáticos en su interior. Una ramita de la vena porta, una ramita de la hepática propia, una ramita de conducto hepático, de los conductos biliares, que es lo que estamos viendo acá en la imagen, ¿ven? Ahí teníamos el pedículo, bueno, ven cómo se va ramificando. Esa es la importancia que tiene. 8 segmentos. 2 cositas para destacar. En la cara diafragmática no vemos el segmento número 1. Comenzamos acá. Se comienza así en sentido horario. Ven, acá está el lóbulo izquierdo. Entonces contamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No vemos el primero. El primero corresponde al lóbulo caudado y el lóbulo caudado está del otro lado. En la cara visceral no vemos el número 8, este no se llega a ver en la cara visceral. Entonces, eso para destacar. En la cara diafragmática no podemos ver el número 1, en la cara visceral no podemos ver el segmento número 8. Ahí podemos ver. El 1, que, como dijimos, corresponde al lóbulo caudado, lóbulo izquierdo, como habíamos visto acá, ven, 2 y 3. El cuarto lo comparte, parte el lóbulo derecho con el lóbulo cuadrado, y después todo lóbulo derecho, 5, 6 y 7. ¿Sí? No se haga más lío con esto. En los libros van a encontrar imágenes similares a estas, ¿sí? Cada segmento pintadito de un color, lo mismo en los libros de cirugía. Muy bien, ¿qué funciones tiene el hígado? Como les digo siempre, es útil saber para qué sirven. Bueno, habíamos dicho que era el órgano que fabrica la bilis que es muy importante para la digestión, aproximadamente medio litro por día. Ahí todos sabemos una función fundamental, que es allí donde lo van a ver bien en fisiología digestiva el año próximo,
donde se metabolizan las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono, todo eso lo hace el hígado. Y sirve, decimos, lo que es para detoxificarnos, ¿no? Para eliminar las sustancias tóxicas. Esas son las principales funciones que tiene el hígado. Todo lo que corresponde a irrigación, vena porta, todo eso lo vemos en la clase de irrigación. Bueno, y ahora hablemos un poquito de las vías biliares. Obviamente, las vías biliares, la bilis muy importante para la digestión, la fabrica el hígado, pero va a tener que llegar... ¿A dónde tiene que ir la bilis? A la segunda Desde el porción hígado del duodeno. Perfecto, tiene que llegar al intestino delgado, tiene que llegar al duodeno. ¿Y cómo va a llegar del hígado al duodeno? Bueno, a través de esto que llamamos las vías biliares. Muy bien. Vamos a tener vías biliares intrahepáticas, justamente es lo que decíamos antes, ¿sí? Todos esos conductitos, esos pequeños conductitos que teníamos dentro de cada uno de los segmentos, eso es lo que llamamos las vías biliares intrahepáticas, ¿sí? Es un poco lo que veíamos acá, ¿eh? Fíjense, ahí está toda la ramificación de vena porta, de arteria hepática, de las vías biliares, ¿sí? Entonces, tengo vías biliares intrahepáticas. ¿Dónde termina todo esto? Bueno, se van a formar estos dos pequeños conductos, que ahí se los señalé con esta flechita roja, conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, y me forman finalmente un conducto hepático a secas o conducto hepático común, que ya va a estar fuera del hígado. ¿Sí? Eso es intrahepático. Extrahepáticas, entonces, vamos a tener uno que le voy a decir vía biliar principal y otro que le voy a decir vía biliar accesoria. La vía biliar principal la va a formar, como dijimos, se reunían estos dos pequeños conductos hepáticos, derecho e izquierdo, y me forman este que es el conducto hepático común. La vía biliar principal la forma entonces el conducto hepático común y el famoso conducto colédoco, que es el que va a llegar, como ven acá en la imagen, al duodeno. Esa es la vía biliar principal. Conducto hepático común, conducto colédoco. La vía biliar accesoria va a estar dada por la vesícula biliar, que como dijimos es un reservorio de bilis, es donde se va a almacenar la bilis, y en el momento de la digestión va a evacuar esa bilis y va a dirigirse hacia el intestino, y el pequeño conducto cístico. ¿Sí? Entonces, vía biliar principal, como les dije, conducto hepático común, conducto colédoco, vía biliar accesoria, la vesícula biliar y el conducto cístico. La vesícula, ahora lo vamos a volver a ver, tiene un fondo, un cuerpo, como siempre es la parte más grande, y un cuello, de donde nace el conducto cístico. ¿Sí? Ahí la volvemos a ver, tenemos cada una marcadita en un color, ¿ven? Entonces, ¿cuáles son las porciones de la vesícula biliar? El fondo, el cuello ahí marcadita en amarillo, ¿ven? La parte más grande, y el pequeño cuello del cual nace el conducto cístico. ¿Vamos? Una patología muy frecuente, como hablábamos el miércoles, cuando les decía, bueno, alguien que viene con un dolor, ese dolor típico en el hipocondrio derecho, siempre pensar en un cólico biliar, donde se van depositando, son como plaquitas de colesterol, alimentos ricos en grasa, se van depositando en las paredes de la vesícula y lentamente se van a formar estas piedritas, que el nombre es cálculos y el nombre exacto es litiasis biliar. Miren esta vesícula, pero miren la cantidad. Pero no duelen en sí tener
esos cálculos, sino duele cuando empiezan a migrar, a moverse, como ocurre que empiezan. Entonces, la bilis no puede pasar, ¿ven? Hay una obstrucción y eso es lo que ahí realmente duele. Tratamiento quirúrgico. Muy bien, entonces, repasamos. Conducto hepático derecho-izquierdo, ahí a nivel del ilio. Conducto hepático común, vesícula biliar, conducto cístico y el más famoso de todos, que es el conducto colédoco. El conducto colédoco se va a unir con el conducto principal del páncreas, antiguamente conocido como el conducto de Wirsum. ¿Ven? Conducto colédoco se va a unir con este conducto principal del páncreas y van a desembocar en la segunda porción del duodeno. El conducto colédoco, ¿qué lleva? Bilis. El conducto pancreático lleva jugo pancreático, que es rico en enzimas digestivas, favorece la digestión. Entonces todo se vuelca en la segunda porción del duodeno. ¿Sí? Muy bien. Conducto colédoco. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las porciones del conducto colédoco? Tiene 4 porciones. En relación a su trayecto. Vamos a tener una que está, fíjense, esto es duodeno. Ese es el duodeno que le forma un marco a la cabeza del páncreas. Esto que ven acá es páncreas. El duodeno tiene como una forma así de letra C. Bueno, y ahí en esa C, ahí tenemos el páncreas. Muy bien, entonces, una porción por encima del duodeno supraduodenal. Una porción que está por detrás, ¿ven? Por eso está en línea punteada, retroduodenal. Primero arriba y luego por detrás. Supraduodenal, retroduodenal. Luego va por detrás del páncreas, retropancreático, y finalmente ahí cuando se une con el conducto principal del páncreas, y ahí ya estamos dentro del duodeno, y esto le decimos intraparietal o intraduodenal. Tenemos una segunda imagen, ahí la tenemos en colorcito si prefieren. Entonces, supraduodenal, de pequeño tamaño, retroduodenal, retropancreática e intraduodenal o intraparietal, ya desembocando en la segunda porción del duodeno. Sépanlas porque son tomadas, ¿Cuáles son las 4 porciones del colédoco? Bueno, y esto es lo que dijimos antes, ¿ven? Esto que ven amarillito sería páncreas. Entonces tenemos colédoco, el conducto pancreático principal, y de esa unión nace lo que se conoce como la ampolla hepatopancreática, antiguamente llamada ampolla de Vater. Esa es la ampolla hepatopancreática y esto ya está en el duodeno. La ampolla hepatopancreática no es más que la unión del colédoco con el conducto hepatopancreático. ¿Sí? Muy bien, tenemos un triangulito, no podía faltar, ¿no? En anatomía, algún triangulito. Bueno, el triángulo de las vías biliares. Triángulo de las vías biliares. No es difícil. Acá tenemos externo, el pequeño conducto cístico, el que nace del cuello de la vesícula, el conducto cístico. Interno, conducto hepático, y hacia arriba tengo hígado. Hígado, puntualmente, bueno, esta cara, pero bueno. Hígado, conducto cístico, conducto hepático. ¿Qué es lo que contiene? Bueno, miren, esta les dije que era la arteria hepática común, esta, y esta era la hepática propia, que dijimos que formaba parte del pedículo hepático. Bueno, la arteria hepática propia se divide en 2 arterias. Fíjense, una derecha y una izquierda, ¿ven? Hepática derecha, hepática izquierda. Bueno, la hepática derecha va a ir ahí hacia este triangulito y ahí va a dar una rama
que irriga el conducto cístico y a la vesícula biliar, que es la arteria cística. Entonces, el contenido es la arteria hepática derecha, que es rama de la hepática propia, dando la arteria cística. La arteria cística es la principal irrigación de la vesícula biliar. ¿Sí? Acá tenemos un dibujito similar, esquemático, con los 3 límites, y ahí volvemos a ver. Esta es la hepática propia, la hepática derecha, esto es hepática izquierda, bueno, la hepática derecha dando la arteria cística, para el conducto cístico y para la vesícula biliar. Bueno, nos vamos al páncreas, ¿sí? Nos vamos al páncreas, un órgano un tanto olvidado, mientras tanto no se enferme. Muy bien, páncreas. El páncreas es una glándula, también es una glándula de secreción mixta. Es una glándula de secreción mixta. ¿Eso qué significa? Que va a tener secreción externa y secreción interna. La secreción externa es el jugo pancreático. Y si algo que tiene secreción externa siempre tiene que tener conductos, como ocurre con las glándulas salivales, que tienen conductos, ¿sí? Eso es secreción externa, jugo pancreático. Y luego tiene secreción interna, que es la parte más famosa del páncreas. ¿Qué secreta el páncreas? ¿Saben? Insulina, glucagón, Insulina, Muy bien, insulina y somatostatina. glucagón. Perfecto, insulina y glucagón. Muy bien. Ahí lo ponemos, ¿sí? Insulina, que tiene que ver justamente, la función de la insulina es mantener los niveles de glucosa, ¿sí? Bueno, ahora viene lo que tenemos que saber órgano por órgano, ubicación. Casi todo supramesocolónico. Recuerdan que el páncreas tiene cabeza, tiene cuerpo, tiene cola. Bueno, apenas un pequeño sector de la cabeza va a ser inframesocolónico, pero todo el resto de la cabeza, todo el cuerpo, toda la cola es supramesocolónica. Y la división topografía externa, tengo cabeza, cuerpo y cola en 3 cuadrantes diferentes. A ver, ¿se acuerdan? ¿Cuáles? Epigastrio, hipocondrio Epigastrio, izquierdo hipocondrio y izquierdo. región umbilical también. A ver, epigastrio, bien, escucha, epigastrio, hipocondrio Hipocondrio izquierdo y... izquierdo, Zona umbilical. umbilical. Muy bien, y la región umbilical. Muy bien. Vamos a poner acá, ahí está. Como dijimos, epigastrio, hipocondrio izquierdo y zona umbilical. El páncreas es retroperitoneal secundario. Esto es relativamente nuevo, Cuando yo estudié anatomía, yo decía que el páncreas era retroperitoneal y me iban a mirar. Estas son cosas, bueno, que van cambiando un poco a través del tiempo. Pero tengan presente que es retroperitoneal porque tiene peritoneo en su cara anterior y secundario porque primitivamente no tenía su ubicación como pasa con el riñón. Secundario es porque embriológicamente cambia de posición. Por eso lo de retroperitoneal secundario. Pero muy importante estos detalles. Entonces, supramesocolónico, retroperitoneal secundario, ocupa epigastrio, hipocondrio izquierdo, zona umbilical. Nadie se va de un examen de esplagno sin que me pregunten la ubicación de algún órgano del abdomen. Eso, repase que quieran, repásenlo todo junto después, pero eso es muy importante. El páncreas va a estar inmediatamente por detrás del estómago. Entre el estómago y el páncreas vamos a tener una bolsa de peritoneo, que es la famosa trascavidad de los epiplones, ¿sí? Después dijimos, la cabeza del páncreas está completamente rodeada por el duodeno, le forma como una especie de marco. Y la cola del páncreas va a estar en íntima relación con el vaso. Es chiquito, 15 centímetros. Pero todo esto muy, muy importante. Estos serían los tips, como se dice ahora, pero todo muy, muy importante
para recordar. Profe, tenemos que saber que, por ejemplo, la cola está en la zona umbilical, la cabeza, Claro, ¿sí? Ah, bueno, claro. Sí, 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 sí. sí, Eso cuando repasan bien los 9 cuadrantes, bien, en cada sector, exactamente. dale, gracias. Muy bien, ahí podemos ver justamente, ¿ven? La inserción del mesocolon transverso, y ahí podemos ver que ven es casi todo supramesocolónico, sacando este pequeño sector inferior de la cabeza. Como dijimos, ven acá está el estómago cortado, está inmediatamente ubicado por detrás del estómago, ¿ven? Ahí está el estómago cortado que estaría acá adelante. La cabeza en relación con el duodeno, la cabeza en relación con el duodeno, y la cola, ¿ven? En relación con el vaso. ¿Sí? Es una imagen muy, muy, muy clarita, está muy linda. Muy bien, bueno, esto ya más o menos lo dijimos todo. Hay un pequeño segmento entre cabeza y cuerpo, que es el cuello, muy, muy chiquitito. En algún texto pueden encontrarlo como istmo, pero hay un detalle importante para recordar, es que por detrás del cuello del páncreas se forma la vena porta. Un detallecito que es importante que recuerden. Muy chiquito el segmento entre cabeza y cuerpo. Profe, la cavidade, de onde seria? ¿El qué? La cavidade, ¿La trascavidad de los epiplones? sí. Después te voy a hablar de la trascavidad, no te preocupes, te voy a mostrar imágenes. Pero está entre el estómago y el páncreas. Estómago adelante, páncreas atrás. Bueno, gracias. Acá levantamos, fíjense, acá levantamos el estómago, si no, no lo podría ver el páncreas, ¿ven? Ahí levanto el estómago, miren qué grandote, qué bolsa. Y ahí atrás vemos al páncreas, ¿ven? Ahí vemos el vaso, ¿ven? Cola del páncreas, ahí en relación con el vaso. Ahí lo pueden ver muy bien. Como dijimos, un órgano retroperitoneal secundario, ¿sí? Ahí lo podemos ver bien. Acá vemos el duodeno, miren, ahí se ve muy bien, ¿ven? Ahí está el duodeno en relación con la cabeza, ¿sí? Ahí atrás tenemos la vena porta, entonces se formaba por atrás del cuello del páncreas. El cuerpo del páncreas, recuerden en relación con la trascavidad de los epiplones, ahí tenemos el vaso, es la cola del páncreas la que está en relación con el vaso. ¿Estamos? Sí, pero Muy bien. El aparato excretor del páncreas se refiere a los conductos que tiene, que son los que van a transportar ese jugo pancreático que tiene que desembocar en la segunda porción. Tenemos el conducto principal, los nombres propios no hace falta que los conozcan, el conducto principal, que es el que se une al conducto colédoco, y el conducto accesorio, que es un pequeño conducto que también desemboca en la segunda porción del duodeno, pero solito, sin unirse con nadie. Ahí podemos ver, ¿ven? Miren, el conducto principal recorre, ¿ven? Desde la cola, el cuerpo, y a nivel de la cabeza hace un cambio de dirección, y en ese cambio de dirección nace el pequeño conducto accesorio, que es este. El conducto principal sigue su camino por la cabeza, y ahí vemos la unión con el colédoco. Muy bien, esa unión, recuerden que dijimos que era la ampolla hepatopancreática, ahí estamos viendo, ven, acá estamos dentro del duodeno, ahí vemos la desembocadura, otra vez, de colédoco y conducto pancreático, y esa elevación que produce la mucosa del duodeno, ahí lo podemos ver, es lo que se conoce como papila duodenal. La mayor, justamente esto, desembocadura de colédoco y conducto principal, la menor, la desembocadura del conducto accesorio. Las papilas duodenal solo la puedo ver en la parte interna, ¿ven? En la mucosa duodenal. Y acá podemos ver un poquito, ¿ven? Miren, acá tenemos vesícula,
¿eh? Ahí vemos, este sería un poquito de algo de conducto cístico, conducto hepático, conducto colédoco. Ahí vemos páncreas. Y ahí vemos coloreado el conducto principal, colédoco, segunda porción. Profe, ¿tendrían dos papilas duodenales, menor y mayor? Claro, para que vuelvo para atrás, ahí las ves, ¿ves? La Ah, sí. mayor es la desembocadura del colédoco y el conducto principal del páncreas. Gracias. La menor es solo el conducto accesorio. ¿Sí? Pero solo las ves acá, en la parte de la mucosa duodenal, ¿eh? ¿Qué sería el esfínter de Oddi? Ah, no, bueno, eso lo van a ver en fisiología. El esfínter es justamente, el esfínter es cuando necesitas algo así que haga fuerza, cuando tiene que pasar, para que deje pasar. El esfínter tiene que abrirse para dejar pasar el contenido de bilis del jugo pancreático al duodeno. Mientras esté cerrado, no pasa. Se abre en el momento de la digestión, si no, continuamente pasaría. Ah, dale, pensaba que era lo mismo que la papila. No, 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 no. O sea, si es un esfínter es algo que se tiene que abrir y cerrar. ¿Eh? Entonces se abre cuando pasa el contenido. Dale, gracias. Es igual, es más fisiológico, ¿sí? Pero bueno, nos vamos a relaciones del páncreas, ¿sí? Entonces, relaciones del páncreas. Ahí tenemos una linda imagen. Lo más importante, ¿qué dijimos que había por delante? Ahí está levantado hacia arriba, ¿sí? El estómago. Entre estómago y páncreas, trascavidad de los epiplones. Tenemos, bueno, un poquito de colon transverso, eso es más un detalle. Pero lo más importante, relaciones anteriores del páncreas, estómago y trascavidad. ¿Se acuerdan de colon transverso? Maravilloso, pero es más un detalle. Acá tienen la trascavidad, que se las voy a contar en un ratito. Esa especie de bolsa de peritoneo que se hace aquí. Ahí. Igual en un ratito se las explico. Eso es anterior. Posterior. ¿Qué tenemos posterior? Por atrás, ahí tenemos cabeza. Por detrás de la cabeza, ¿qué es lo más importante? Y ahí podemos ver bien. ¿Qué tengo atrás? Está la cava inferior y la aorta. Eso es lo que no me puedo olvidar. Relaciones posteriores de cabeza de páncreas, vena cava inferior y aorta, subrayado. Y no se olviden del colédoco, que recuerdan que había una porción justamente que decíamos que era retropancreática. Los vasos renales, bueno, eso es un detalle. Pero recuerden, vena cava inferior, aorta, colédoco. Detrás del cuello del páncreas, ahí lo tenemos, ya vamos a ver cómo se forma la vena porta, eso lo vemos la semana que viene. Relación posterior del cuello de páncreas, subrayado en color, que se destaque vena porta. Detrás del cuello del páncreas, vena porta. Detrás del cuerpo del páncreas, detrás del cuerpo del páncreas, ¿qué es lo más relevante? El riñón izquierdo, la glándula suprarrenal izquierda, los vasos renales izquierdos. Eso es lo más importante. Detrás del cuerpo del páncreas, riñón izquierdo, suprarrenal izquierda, vasos renales izquierdos. Y la cola, como ya sabemos, siempre en relación con la cola del páncreas, el vaso. El vaso y los vasos esplénicos. Recuerden que todo aquello que tenga la palabrita esplénico es que tiene que ver con el vaso. ¿Estamos? Bueno, nos vamos al vaso, otro órgano supramesocolónico, y es un órgano que está dentro de la cavidad abdominal, pero nada tiene que ver con el aparato digestivo. ¿Es un órgano qué? El vaso. ¿Un órgano? Inmunitario, sí. Linfático. Perfecto, hablamos bien, perfecto. Linfático tiene que ver con la inmunidad. Bien, Ahora vamos a empezar a repasar las funciones, ¿sí?
Es una particularidad, está dentro de la cavidad abdominal, pero no tiene que ver con el sistema digestivo. Ahí lo vemos. Supramesocolónico, por encima de mesocolon transverso. Topografía abdominal externa, ¿dónde está el vaso? Hipocondrio izquierdo. Hipocondrio izquierdo. Perfecto, no se confunden. Hipocondrio izquierdo. ¿Sí? Muy bien. Y es intraperitoneal, lo mismo como en el hígado, está completamente rodeado por peritoneo. Ahí lo ponemos, ahí línea punteada. Por eso alguien me decía, es un órgano inmunitario, por eso las infecciones es muy común que haya una esplenomegalia, ¿sí? Aumenta de tamaño. Bueno, ahí vamos a ver entonces, vemos un poquito la ubicación. Entonces, fíjense que el estómago está cortado, entonces. Está por debajo del diafragma, fíjense que adopta como esta curvatura, siguiendo la formita de la cúpula diafragmática, ¿sí? Entonces está inmediatamente por debajo del diafragma. Está detrás del estómago. Y está por encima del riñón izquierdo, encima del riñón izquierdo, y acá tenemos la flexura cólica izquierda o ángulo esplénico del cono transverso, ¿sí? Esas son sus relaciones. Esta imagen está muy clarita. ¿Ven? Arriba diafragma, por delante está el estómago, y está ubicado encima del riñón izquierdo y la flexura cólica izquierda o ángulo esplénico. ¿Sí? Ahí vemos la imagen cadavérica. Esta arteria que ven acá tiene la misma particularidad que la facial. ¿Cuál es? Tortuoso. Esplénica Perfecto, va a tiene ser un aspecto así, sinuoso, tortuoso, ¿sí? Hay 3 arterias en el cuerpo humano que tienen esa característica. Bueno, acá conocieron la segunda, que es la arteria esplénica, ¿sí? Una es la arteria facial, la segunda es esta, que es la arteria esplénica, que irriga el vaso. ¿Ven? Miren qué bien se ve. ¿Ven? Arriba tenemos el diafragma. ¿Ven que la formita parece que se pusiera así de costado el vaso, siguiendo la formita del diafragma? Acá vemos claramente que está por encima del riñón izquierdo. ¿Sí? Miren qué protegidos que están los riñones. Miren la capa de grasa que tienen. Profe, ¿y el Sí. estómago? ¿Y el estómago? ¿Cómo? No te El entendí. estómago, porfa. El El estómago. estómago está adelante. Ándale. Aquí. Profe, ¿cuál sería la tercera arteria tortuosa? Me lo vas a contar vos en 2 semanas. Ah, gracias. No, nunca me adelanto. ¿Mm? Lo único que te voy a decir es que solo la tenemos nosotras, ustedes no. Esa es la única ayuda que te voy a dar. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las funciones que tiene el vaso? Bueno, justamente es un órgano linfático, es un órgano de defensa, un órgano inmunitario. Por eso decíamos, en una infección puede haber lo que llamamos una esplenomegalia. Funciona como depósito de sangre. Por eso a veces si corremos de repente 3, 4 cuadras, nos empieza a dar como unas puntaditas esa zona, es porque nuestros músculos necesitan más sangre y bueno, sale de este reservorio que es el vaso. No hay demasiado, miren, no llegan a medio litro, pero es un reservorio de sangre también. Ahí se fabrican monocitos y linfocitos, por eso también podemos decir que es un órgano hematopoyético. Y ahí también, ya cuando los glóbulos rojos están viejitos, están gastados, ahí se destruyen, lo que se llama hemocateresis. ¿Está? Bueno, muy bien. Vamos a ir ahora. ¿Estamos hasta acá? ¿Nos falta un chiquitito más? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, yo tengo una pregunta. El vaso es intraperitoneal, pero no hace parte de ningún epiplón, ¿sí? Sí, no, o hace. Participa si hay un epiplón que se llama gastroesplénico. Está el Ah, epiplón ok. gastroesplénico. No es demasiado famoso, pero está el epiplón gastroesplénico. Y va a unir estómago con vaso. Exactamente. Ahora en breve te muestro una imagen.
¿Estamos? Bueno. Profesor, una pregunta. ¿La celda esplénica es importante? No, No. en absoluto. Ok. Vos, como sos una buena alumna, capaz Emiliano te la pregunta, pero es una pregunta yo si te hago eso, me contestas eso, te pongo un 10. Muy bien. Vamos a acá. Bueno, seguimos un chiquito más. Bueno, cuando hablamos del aparato digestivo, hablamos siempre del tubo digestivo y las glándulas anexas, que justamente ya estuvimos viendo recién. Tubo digestivo, mire todo lo que mide, ¿eh? De 10 a 12 metros de longitud, de 10 a 12 metros de longitud. Obviamente va a comenzar en la boca, sigue en la orofaringe, luego tenemos el esófago, continuamos por el estómago, sigue el intestino delgado, tenemos el duodeno, que es la porción fija del intestino delgado, y el yeyuno ilion, que es donde vamos a tener mayor cantidad de metros, que es la porción móvil del intestino delgado, el intestino grueso, con el ciego, las diferentes partes del colon y el recto, y todo finaliza en el ano. Ese es el tubo digestivo. Y las glándulas anexas, el hígado, el páncreas, que vimos recién, y las glándulas salivales. Bueno, nos vamos al esófago, ¿sí? El esófago. El esófago, la única función que tiene es transportar el bolo alimenticio al estómago. Como sabemos, es la continuación de la faringe y de ahí va a ir al estómago. Tiene en promedio 25 a 30 centímetros y tiene 4 porciones. El esófago pasa por el cuello, pasa por el tórax, atraviesa el diafragma y llega al abdomen. Por lo tanto, esas son sus 4 porciones. ¿Cuál es la más larga de las 4? Torácica. La torácica. La porción torácica, ¿sí? Muy bien. ¿De dónde a dónde va cada una? Bueno, entonces, el esófago cervical dijimos que era la continuación de faringe. ¿Dónde terminaba? Estábamos a nivel de C7, C6, C7, borde inferior de C6 o borde superior de C7. ¿Y hasta dónde? Hasta la abertura superior del tórax, ¿se acuerdan? El esternón, la primera costilla, primera vértebra torácica, eso es el esófago cervical, de C6, C7 a la abertura superior del tórax. Esófago torácico, entonces, desde allí, ¿hasta dónde? Hasta que llega al diafragma, de la abertura superior del tórax a diafragma. Recordemos que el esófago es contenido de mediastino, pasa tanto por mediastino superior como por inferior. Y inferior pasa, recuerden que siempre es posterior, está atrás, entonces mediastino superior y en mediastino inferior el sector posterior. Atraviesa el diafragma, el hiato esofágico. ¿A qué altura vertebral estaba el hiato esofágico? T10. Perfecto, T10, muy bien. ¿Y lo acompañan? El nervio vago derecho e izquierdo. Muy bien, que en realidad pasa uno adelante y uno atrás, como vemos acá en la imagen. Fíjense que acá vemos uno solito, ¿sí?
Perfecto, el hiato esofágico, ubicado a la altura de T10, acompañado de los dos nervios vagos. Y la pequeña porción abdominal que desemboca en el orificio superior del estómago, conocido como cardias. Muy bien. Vamos a ubicar un poquito las relaciones. ¿Ven? Esta imagen está muy linda para eso. Ahí lo vemos. Al esófago, fíjense ahí, tenemos faringe, acá vemos diafragma. Entonces, esófago cervical. Esófago cervical. ¿Cuáles son las relaciones? No es difícil. Adelante, tráquea. Atrás, columna vertebral. Tenemos ahí, bueno, lóbulo izquierdo de la tiroides, pero eso es un detalle. Lo principal es esófago cervical. Adelante tenemos tráquea, atrás, columna vertebral. Nos vamos a esófago torácico, ¿sí? Esófago torácico. Bueno, voy a seguir teniendo tráquea. Voy a tener acá, como vemos, el bronquio principal izquierdo. Voy a tener la aurícula izquierda. ¿Se acuerdan que la aurícula izquierda estaba en íntima relación con el esófago? Aurícula izquierda. Y atrás, ¿qué tenemos? Obviamente va a seguir la columna vertebral, pero aparece aorta. Esperen que les pongo los carteles. Ahí está. Entonces, como les decía, ¿ven? Esófago torácico. Tenemos parte de tráquea, bronquio principal izquierdo, aurícula izquierda, todo eso es adelante, y atrás, columna vertebral, pero no se olviden de aorta torácica, aorta descendente torácica. Eso es lo más importante. Atraviesa el diafragma, como bien me dijeron. Ahí tenemos los hiatos diafragmáticos. Recuerden que el hiato esofágico es el que está en el medio. El más anterior era el de la vena cava inferior. El más posterior, ahí podemos ver, ese es el aórtico. Y este es el esofágico. ¿Sí? Acá están viendo que, miren, las cúpulas diafragmáticas, ¿ven? Miren qué bien se ve. Son las cúpulas diafragmáticas, ven que es una vista superior esta. Son las cúpulas diafragmáticas. Muy bien. Esófago abdominal, ahí tenemos, es chiquitito. ¿Qué tenemos? Adelante, hígado. Fíjense que tuvimos que reclinarlo hacia arriba. Tenemos el hígado y el vago derecho. Y atrás seguimos igual. Aorta descendente, columna vertebral. ¿Sí? Muy bien. En promedio, el esófago mide unos 2 centímetros, ¿sí? Tiene un diámetro promedio de 2 centímetros. Pero hay 3 lugares, en algunos textos les menciona 4, agregan un cuarto estrechamiento a nivel bronquial, donde el diámetro máximo no llega al 1,5 centímetros, como les pongo acá, 14 milímetros. Tenemos 3 estrechamientos. Uno justamente donde nace el esófago, en la unión con la faringe, por eso el estrechamiento es faringoesofágico. Uno en relación con la aorta y otro en relación con el diafragma. Muy bien. El primero de estos estrechamientos, entonces, como dijimos, justamente es donde termina la faringe y comienza el esófago. Eso está a la altura, como habíamos dicho antes, sexta, séptima cervical. Borde inferior de C6, borde superior de C7. Ahí recuerdan, ahí está el cartílago cricoides, sería posterior al cartílago cricoides, en esta zona. Ahí. Ese es el faringo esofágico, altura vertebral C6, C7. El segundo es a nivel aórtico. ¿Y dónde es? Y bueno, justo donde está el callado aórtico, a la altura del callado aórtico.
Ahí estamos a la cuarta torácica, cuarta vértebra torácica. Ese es el segundo estrechamiento. Algunos autores agregan el bronquial, aunque cayó un poco en desuso, así que nos vamos a quedar con estos tres. Y el estrechamiento inferior es justamente lo que habíamos dicho recién. ¿A qué altura estaba el diente esofágico? Décima vértebra torácica. Entonces, ¿cuándo pasa por el diafragma? Entonces, en promedio mide 2 centímetros, pero en estos tres niveles se hace más chiquito y no llega al 1,5 centímetros. Entonces, a nivel de faringo esofágico, a nivel aórtico y a nivel diafragmático. Sepan bien las alturas vertebrales porque eso se presta para que se los pregunten en un choice. ¿Está? Muy bien. El esófago acá lo vemos completito, ¿ven? Cervical, torácico, atraviesa el diafragma y abdominal. No tiene una dirección rectilínea, tiene dos curvaturas. Vamos a tener la primera curvatura, que es hacia la derecha, hace como una concavidad hacia la derecha, porque por la presencia del callado aórtico. Entonces ahí tiene que desviarse un poquito hacia la derecha. La segunda curvatura la hace cuando tiene que atravesar el diafragma. En este caso hace una concavidad, pero hacia el lado izquierdo. Esas son las dos curvaturas. Una por el callado aórtico y otra por el diafragma. Función, como dijimos, simplemente es un conducto de paso. Deja pasar el bolo alimenticio. Nada más. Bueno, nos vamos al estómago. Muy bien. El estómago es un órgano hueco. Está ubicado también, es supramesocolónico. Topografía externa, ¿dónde está? Epigastrio. Epigastrio, nos falta Y uno. flanco izquierdo. Cuadro Perfecto. izquierdo. Muy bien. Epigastrio, el estómago va a estar en el epigastrio y en hipocondrio izquierdo. Perfecto. Muy bien. Y con respecto al peritoneo, Intraperitoneal. es intraperitoneal. Está completamente muerto. Bárbaro. Entonces, intraperitoneal, epigastrio, hipocondrio izquierdo. Bárbaro. Es la porción más dilatada del tubo digestivo, es como una bolsa, ¿sí? Sabemos que conecta el esófago con el duodeno, con la primera porción, y en promedio tiene una capacidad de 1,5 litros, o sea, 1.500 centímetros cúbicos, aunque esto es muy variable, depende de los hábitos alimenticios de cada uno. Muy bien. ¿Cuáles son las porciones que tiene el estómago? Creo que no sé si de histología, me parece que también lo deben conocer esto. Tenemos, esta es la porción vertical. La porción vertical tenemos esto que hace esta curvita, justamente porque esta curvita, por el diafragma, ¿sí? Por eso tiene esta formita así redondeada. Lo que llamamos el fondo, o fundus, o tuberosidad mayor. Y el cuerpo, como siempre, que es la porción más grande. Eso es la porción vertical o porción descendente, como les guste más. El fondo, la tuberosidad mayor y el cuerpo. Y luego tenemos esto que es la porción horizontal, la porción horizontal que se divide en este segmento, que esto le decimos antro pilórico, y este el conducto pilórico. El antro pilórico ven que es más ancho, y este conducto pilórico es más angostito. Esas son las dos porciones. Después tiene dos bordes, que son las curvaturas. Esta es la curvatura menor, esta es la curvatura menor, y esa es la curvatura mayor. Y después tenemos dos orificios. Un orificio superior, que es el cardias, que es la desembocadura del esófago, ¿ven? Ese es el cardias. Y acá de este lado, ¿qué tengo? Primera porción del duodeno. Bueno, este orificio inferior es el píloro. Pero hay una diferencia, ¿sí? El cardias, justamente por la dirección de la gravedad,
El bolo alimenticio va a ingresar al estómago sin esfuerzo. Se dice que el cardia funciona como un esfínter, pero fisiológico. En cambio, acá, fíjense, esto tiene una ubicación, una disposición horizontal. Para que pueda pasar el bolo alimenticio hacia el duodeno, tiene que hacer fuerza. Entonces necesita de músculo. Por eso el píloro es un esfínter anatómico. ¿Sí? Ahí tenemos. Nos queda completito la imagen. Ahí tenemos lo mismo en un estómago cadavérico. Y en algunos textos pueden encontrar que acá se forma como una especie de ángulo, ¿ven? Entre lo que es la desembocadura del esófago y esto que es el fondo o tuberosidad mayor. ¿Ven? Eso es lo que se conoce como ángulo, incisura o escotadura ahí del cardias. Por si lo leen por ahí, pero bueno, no es demasiado trascendente. Bueno, capas musculares. El estómago durante la digestión tiene mucho movimiento. Y esto no sé, lo deben saber, ¿no lo saben de histología ya? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, lo repasamos ligerito. El estómago tiene 3 capas musculares. La capa longitudinal externa, que acá se puede ver muy bien, que está fundamentalmente a nivel de las curvaturas, capa longitudinal externa a nivel de las curvaturas, y también cerca ahí en la zona pilórica. Luego tenemos una segunda capa, que ahí podemos ver, sobre todo ubicada a nivel del cuerpo, que es esta capa circular media, y por debajo de esta, ven que acá hicimos como unas ventanitas, la capa oblicua interna. Entonces, longitudinal externa, circular media, oblicua interna. Acá se ve muy bien el píloro, ¿ven? Las fibritas musculares del píloro, ¿ven? Esto es estómago, esto es duodeno. La mucosa, como yo les decía, en los frascos, en esos cortes coronales que teníamos ahí para ver, que se veían pedacitos de estómago, todo así como arrugadito. Esa es la mucosa del estómago, como es un órgano hueco, a medida que se va llenando, comemos, tomamos, esos pliegues se distienden, se van a ir borrando. Y acá tenemos los famosos epiplones. Tenemos el epiplón menor que habíamos nombrado hace un rato, o aumento menor. Este iba de la curvatura menor, al borde inferior del hígado. Ese es el epiplón menor que va a contener, tienen contenido. Recuerdan que los epiplones, decíamos, tenían vasos, tenían nervios, tenían linfáticos, ¿sí? Va a pasar el pedículo hepático y la arcada de la curvatura menor. La semana que viene nos dedicamos toda irrigación. Ese es el menor. Ahí tenemos, ven, ahí abrimos todo eso, ven, ahí lo abrimos y vemos, ven, pedículo hepático. Ahí pedículo hepático, acá arcada de la curvatura menor. Luego tenemos el epiplón mayor. Ese es el gastrocólico. Este se inserta principalmente en la curvatura mayor. Hay algo de primera porción del duodeno, pero bueno, fundamentalmente curvatura mayor. Cae libremente por delante de las asas intestinales. ¿Cómo se llamaba eso? Delanzado de los epiplones. Muy bien, perfecto. El delantal de los epiplones. Y luego acá se ve muy bien, se refleja, sube y viene a insertarse al colon transverso. De ahí lo de gastrocólico. Curvatura mayor del estómago, cae libremente delante de las asas intestinales, delante de los epiplones, se refleja, sube, y ahí vemos la inserción en el colon transverso. Profe, Va a contener la arcada de la curvatura mayor, ¿sí? ¿se puede, Sí. ¿se puede llamar el epiplón mayor de aumento? No. Epiplón o aumento es lo mismo, es Ok, sinónimo. ok. Puedo decirle epiplón menor o aumento menor, como te guste más a vos. Y alguien me preguntaba hace un ratito si había un epiplón, acá lo tenés. Está el gastroesplénico, también va a ir de la curvatura mayor al vaso.
Esos son los 3 epiplones o omentos que tiene el estómago. Ahí tenemos los contenidos. El mayor, como dijimos, la arcada de la curvatura mayor, y el gastroesplénico tiene la gastroepiploica izquierda y los vasos cortos. Acá podemos ver, ¿ven? Fíjense, ustedes sabrán cuando vean una cirugía de abdomen. Se abre el abdomen, fíjense que no se ve ninguna víscera. Todo esto que están viendo acá, ese es el epiplón mayor. Esto es el delantal de los epiplones. Fíjense, acá está el estómago. Ahí lo vemos insertado en la curvatura mayor. Todo eso es epiplón mayor, o aumento mayor, como les guste más. ¿Sí? Bueno, nos vamos a las relaciones del estómago. Bueno, relaciones del estómago. Por delante tenemos un poquito de hígado y después no hay mucho más. Tenemos lo que serían las costillas, parrilla costal y los músculos que vimos esta semana, los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Por delante no hay nada más. Un poquito de hígado, parrilla costal y los músculos de la pared anterolateral del abdomen. ¿Qué tenemos por detrás? Bueno, fíjense que acá lo cortamos. Por detrás, ¿qué voy a tener? El páncreas, como sabemos, ¿sí? El páncreas. También voy a tener el vaso. Colon transverso. Páncreas, vaso, colon transverso. Voy a tener, ¿qué tengo acá atrás? Riñón izquierdo. Suprarrenal izquierda. Y vamos a tener acá esta vueltita donde hace la unión de la cuarta porción del duodeno con el yeyuno, lo que se llama el ángulo o flexura duodeno-yeyunal. Páncreas, vaso, riñón izquierdo, suprarrenal izquierda, colon transverso y el ángulo o flexura duodeno-yeyunal. Y el diafragma también, profe. El diafragma, pero el diafragma ¿No? queda muy arriba, un Arriba. poquito. Ah, sí. Podés mencionarlo, no está mal, pero bueno, no es de lo más famoso. Con respecto a las funciones del estómago, obviamente en fisiología digestiva van a verlo mucho más, recibe el bolo alimenticio del esófago y ahí comienza la digestión, transformando el bolo alimenticio en lo que llamamos quimo. Y no todo junto, sino así por tandas, va a llevar ese contenido hacia el duodeno para que continúe el proceso. Pero la función principal es esa, transformar el bolo alimenticio en lo que llamamos quimo. Bueno, ¿estamos hasta acá? Es extenso abdomen, pero no es difícil. Bueno, para finalizar, vamos a terminar con este tema, que es la transcavidad de los epiplones, nombre tradicional, nombre moderno, bolsa omental. Transcavidad de los epiplones o bolsa omental. Conceptos que tenemos que tener antes de comenzar su descripción. Primero, como les dije hace un ratito, es una bolsa del peritoneo. Es una bolsa del peritoneo. Esa es la transcavidad. Está ubicada, es supramesocolónica y, como les dije, va a estar fundamentalmente entre el estómago por delante y la pared posterior del abdomen, fundamentalmente atrás, páncreas. Estómago adelante, páncreas atrás. Y esto se va desarrollando durante el periodo embrionario. En mi cuadernillo, ahí yo les menciono, ¿sí?, las etapas embriológicas, el desarrollo de las fases de coalescencia. Eso habitualmente nunca se pregunta en anatomía, yo ahí se los menciono para que sepan un poquito, pero más que nada eso lo tienen que ver en embrio.
cómo es el proceso para que se llegue a formar. Ahí en mi cuadernillo tienen un resumen de esa parte, pero eso más que nada se pregunta en embriología y no tanto en anatomía. Igual le pueden preguntar a su docente de trabajos prácticos si lo van a preguntar en el oral, pero no es lo habitual. Lo habitual es que si me toman algo sea como está delimitada la transcavidad. Muy bien. Tiene 4 partes. Esta transcavidad tiene 4 partes. El famoso hiato de Winslow, o foramen omental, el vestíbulo de la transcavidad, tenemos un segundo foramen de esta bolsa omental o foramen de la transcavidad y la transcavidad propiamente dicha. Tienen que imaginarse como si entráramos a esas casas antiguas. Acá en Argentina se le dice casa chorizo, no creo que sea igual en Brasil, pero las casas antiguas, bueno, tenía la puerta de calle, después entrábamos como una especie de pasillo, que acá en Argentina se le dice zaguán o vestíbulo, y después venía una segunda puerta y ahí yo entraba al living de la casa. ¿Sí? Bueno, esto es muy parecido. El hiato de Winslow sería la entrada principal, después tengo el vestíbulo y una segunda puerta, que sería el foramen de la bolsa omental, y llego a la transcavidad propiamente dicha. Eso es lo que tienen que imaginarse de esas 4 partes. Tengan presente que el hiato de Winslow y el foramen de la bolsa omental es como una puertita. ¿Sí? Entonces así uno empieza a imaginarse un poquito cómo es esta historia. ¿Para qué sirve? El estómago hacia adelante no tiene lugar. Como dijimos, están los músculos de la pared abdominal, está la parrilla costal. Entonces, a medida que se va llenando, no tiene lugar hacia adelante y se distiende hacia atrás, ocupando el espacio que le deja la transcavidad de los epiplones. Esa es la función que tiene. ¿A quién le sirve la transcavidad? Al estómago. Si no estuviera la transcavidad, comeríamos muy poquito y enseguida tendríamos sensación de saciedad porque no se puede distender. Que capaz no hubiera estado tan mal, ¿no? Estaríamos todos flaquitos. ¿Sí? Esa es la función que tiene. Darle movilidad, porque el estómago, como hemos visto, tiene 3 capas musculares, tiene mucha movilidad y hacia adelante no puede moverse. Entonces, este espacio que le brinda esta bolsa de peritoneo, al estómago le viene muy bien y siempre se distiende hacia atrás. Atrás está el páncreas. Entonces, por ejemplo, cuando alguien lamentablemente tenga un cáncer de páncreas, cáncer que son terribles, que son fulminantes, el paciente va a consultar porque va a decir, yo como 2, 3 bocados y ya me siento lleno. ¿Qué es lo que pasa? El tumor de páncreas está ocupando la transcavidad y el estómago no se puede distender. Entonces, cuando se le pidan después una resonancia, una tomografía, ahí va a saltar el tumor. ¿Sí? Profe, ¿y cuándo se hace Sí. aquella cirugía de bariátrica? La cirugía bariátrica se achica el estómago. Se le cortan gran parte del cuerpo del estómago y te queda del tamaño de un pocillo de café. Esa es la cirugía ok. bariátrica. Se achica el estómago. Reducen el tamaño, en vez de 1,5 litros, te lo dejan de medio litro. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a ubicarnos un poquito. Esto es todo teoría, ¿eh? No van a poder más, porque preparados grandes de abdomen no he visto que haya ninguno, así que tengo que tener un poco idea quién lo forma. El hiato de Winslow. Volvemos al pedículo hepático que vimos hoy al principio. Límite anterior de este hiato de Winslow es el pedículo hepático. Acá voy a tener el epiplón menor. ¿Sí? Lo que pasa es que el epiplón menor lo tengo que sacar, si no, no veo nada. Entonces, límite anterior, epiplón menor y el pedículo hepático, como habíamos visto hoy. Arteria hepática propia, conducto hepático y vena porta. ¿Y qué tengo atrás? La cava inferior. Esos son
los límites más importantes, bueno, tengo que agregar ahora alguna cosita, pero esa es la entrada, para empezar a hablar de la trascabida. ¿Por dónde entro? Por la puerta principal. La puerta principal. ¿Cuál es la puerta principal? El hiato de Wisley. Como les digo, como entro a la casa por la puerta principal, la que da a la calle. Bueno, ese es el hiato de Wisley, es la entrada principal. Adelante, epiplón menor, pedículo hepático, atrás, la cava inferior. Hacia arriba, si miro acá la imagen, ahí tengo el pequeño lóbulo caudado, y hacia abajo, ¿qué tengo? Primera porción de duodeno. Hacia arriba está el lóbulo caudado, hacia abajo la primera porción del duodeno. Pero lo más importante, lo que no se pueden olvidar, es el límite anterior y el posterior. Fíjense acá, antes habíamos visto esta imagen. Bueno, miren, por delante de este elemento metálico tenemos el pedículo hepático. Otra vez, como habíamos dicho, arteria hepática propia, conducto hepático, vena porta. Y por atrás, ¿qué tengo? Ahí está, la cava inferior. ¿Ven? Ahí tienen la entrada a la trascavidad. Si tuviéramos el preparado, un ejercicio que antes se hacía, bueno, teníamos que poner el dedito, como en el lugar así de esta pinza, y por encima de mi dedo tenía que quedarme el pedículo hepático, y por atrás la cava inferior. Esa es la entrada. Como dijimos, arriba, el lóbulo caudado, abajo, la primera porción del duodeno. Pero fundamental, pedículo hepático adelante con el epiplón menor, que lo saco porque si no, no veo nada, y atrás la cava inferior. Ese es el hiato de Wisley. Muy bien. Luego viene el vestíbulo de la trascavidad, lo que sería la antesala. Todavía no pude entrar a esa casa, estoy ahí afuera en el pasillo, digamos, ¿sí? Lo que se llama el vestíbulo. ¿Qué voy a tener? ¿Qué es anterior y qué es posterior? Anterior, sigo teniendo el epiplón menor, pero acá me corrí un poquito, porque acá, entré por acá. Me corro un poquito más acá. Adelante, ¿qué tengo? Epiplón menor, como veo acá. ¿Y qué tengo atrás? Aorta. Ese es el vestíbulo. Ya entré por acá, imagínense que entraron por ahí. Adelante pedículo hepático, atrás cava, entré por ahí. Y ahora estoy acá. Adelante tengo el epiplón menor y atrás tengo la aorta. Siempre voy a tener más cosas, pero lo que nunca se olviden es lo que está adelante y lo que está atrás. Así lo entiendo. Después, si quiero agregar, bueno, arriba sigo teniendo el lóbulo caudado. Abajo, ¿qué tengo? Antes tenía primera porción de duodeno, ahora estoy acá. Ahora, ¿qué tengo acá? Abajo. Curvatura menor. ¿Por dónde entré al vestíbulo de la trascavidad? Por el hiato de Wisley. ¿Por dónde voy a salir de este vestíbulo? Por el otro, que es lo que se llama el foramen de la bolsa omental, que son las dos puertas. ¿Sí? Pero lo más útil. Adelante, epiplón menor. Atrás, aorta. Luego tenemos la segunda puerta. Yo quiero llegar, quiero entrar en la casa. Entonces tengo que abrir la segunda puerta. Esa es la entrada propiamente a la trascavidad. Ese es el foramen de la bolsa omental, que está dado por la impronta que dejan dos vasos, que acá los tenemos marcaditos con esta línea punteada. Recuerdan que esa impronta le decíamos os, la impronta que deja un vaso en el peritoneo, la marca que deja. Bueno, ese foramen me lo forma la impronta, la hoz de esta arteria, que es la gástrica izquierda, y la hoz de la arteria hepática o hepática común. Esa va a ser propiamente la entrada a la trascavidad. Entonces recuerden, la primera puerta, el hiato de Wisley. Ahí ingreso al vestíbulo de la trascavidad. La segunda puerta es esta, foramen de la bolsa omental. Y ahora sí llego al destino final, que es la trascavidad propiamente dicha. Y acá tenemos una imagen muy clarita, ¿sí? Ahí la tienen. Miren, por acá entramos.
Mira, acá adelante tienen el pedículo hepático y ahí atrás está la vena cava. Ahí está el hiato de Winslow. Por ahí entramos. Después teníamos el vestíbulo de la trascavidad, que dijimos, adelante el epiplón menor, que acá no lo vemos, y atrás teníamos aorta. Luego tenemos esa segunda puerta, que acá no la podemos marcar, y finalmente la trascavidad de los epiplones, ¿ven? Que ahí se forma como una bolsa. Límites principales, como siempre, que tengo adelante y que tengo atrás. Adelante, la cara posterior del estómago. Atrás, la cara anterior del páncreas. Esos son los límites principales. Adelante estómago, atrás páncreas. Ahí está esta bolsa. ¿Cuáles serían los otros límites? Hacia arriba, peritoneo, que cubre el diafragma. Acá abajo lo podemos ver, límite inferior, ahí estamos viendo. Mesocolon transverso. A la derecha, la puerta por la que entré a la trascavidad, el foramen de la bolsa omental. Y hacia la izquierda, lo más destacado es el vaso. Tenemos ese par de piplones, pero lo más destacado es el vaso. ¿Sí? Hay que leerlo tranquilito. Viendo después las imágenes no es tan difícil. ¿Ven? Función, como les dije, brindar movilidad al estómago. Acá lo levantamos, ¿ven? Ahí está la trascavidad. Entre la cara posterior del estómago y la cara anterior del páncreas. Fíjense, acá tenemos un corte transversal. Ahí hay un corte transversal. Entonces, fíjense, acá, ¿qué tenemos? Ahí está el hiato de Winslow. Miren, esa es ¿ven? La puerta principal, hiato de Winslow. Adelante, los elementos del pedículo hepático. Como ya sabemos, la arteria, el conducto hepático, la vena porta. Eso es anterior. Posterior, vena cava. Y acá tienen la trascavidad propiamente dicha. Adelante estómago, atrás páncreas. Hacia este lado tengo el vaso. ¿Sí? Acá lo volvemos a ver, ¿ven? Ingresamos por acá. Hiato de Winslow. Adelante pedículo hepático. Atrás cava. Vestíbulo. Adelante solamente el epiplón menor. Atrás aorta. Acá no podemos marcar la segunda puerta porque es la impronta, la marca que dejaban esos dos vasos en el peritoneo. Y acá tenemos la trascavidad propiamente dicha. Como dijimos, por detrás del estómago, por delante del páncreas. Hacia la izquierda, ahí tienen el vaso. Acá la volvemos a ver en esta vista, vamos a agrandar la imagen. Ahí lo vemos en grande. Ahí tienen la trascavidad. Miren, ahí pueden apreciar bien esta bolsa de peritoneo. Adelante el estómago, atrás el páncreas. Allá en el fondo el pedículo hepático, allá está la entrada. No tiene contenido, uno está acostumbrado a hablar de, bueno, esto no tiene contenido. No tiene contenido. La función es brindarle la movilidad al estómago. Bueno,